gerente de marketing para Latinoamérica en Alpha People. Y hoy estoy aquí para presentarles el inicio de este webinar sobre cómo construir una estrategia de implementación de Microsoft Copilot. Para comenzar este webinar, quisiera hablarles un poquito de quién es Alpha People. Nosotros somos líderes de implementación de soluciones de Microsoft como Business Applications. Estamos en 19 países, Latinoamérica, en Norteamérica, en Estados Unidos y en Canadá. Estamos en Europa, estamos en algunos lugares de Asia. Entonces, pues como pueden ver, estamos en diferentes países, sobre todo para esas empresas que también tienen como subsidiarias. Tenemos más de 650 empleados alrededor del mundo. Contamos con más de 450 profesionales certificados por Microsoft. Más del 95% de nuestros servicios son implementados, entregados en línea. Tenemos más de 500 clientes activos alrededor del mundo. Y este año somos parte del Inner Círculo por 16ª vez, que es el top 1 de partners a nivel mundial. Quisiera presentarles a nuestro speaker de hoy, Aldo Escalante. Pertenece a nuestro equipo de México como AI Solution Advisor. Aldo, ¿cómo estás? Aquí te dejo como a la audiencia para que podamos comenzar. Agenda del día de hoy, muchachos, vamos a tratar quién es Alpha People, quiénes somos nosotros, a qué nos dedicamos, en qué podemos ayudar y qué es lo que podemos manejar nosotros para generar optimizaciones tecnológicas para ustedes. Las iniciativas de Copilot es otro tema que vamos a tomar. ¿Cuándo se estancan? Ahorita vamos a ir avanzando en estos temas, más adelante vamos a seguir ahondando un poquito más en ellas. Innovación con control, más allá de la productividad personal, camino hacia la escalabilidad y lo más importante, ¿sale? Siguiente, Lau, porfa. Ujú. Primero, tenemos la nube de Microsoft. Nosotros podemos implementar la parte de la seguridad, el decidir la mejor suite. Lo que vamos a considerar es que nosotros tenemos la capacidad de hacer estos tipos de trajes a la medida, en los cuales, mediante toda tu ecosistema Microsoft, podemos implementar estos nuevos componentes para que la inteligencia artificial funcione, dando toda la capacidad para maximizar la productividad de la empresa. Entonces, si ya manejan la parte de Microsoft 365, la parte de Dynamics, nosotros podemos ayudarles a encaminar toda su estrategia en parte de la IA con Copilot, ¿no? Siguiente, Lorita, por favor. Iniciativas de Copilot que se estancan. ¿Por qué muchos proyectos se detienen tras los primeros experimentos? Vamos a considerar de que tenemos aquí unas cifras, pero vamos a considerar que ustedes ahorita ya manejan una licencia que tienen de Copilot, en donde ustedes pueden tener ya la experimentación de este tipo de tecnología, ¿no? Tenemos que el 85% de soluciones de inteligencia artificial generativa fallan en la fase de producción. ¿Por qué llegan a fallar? Pues hay muchas razones. Puede ser que pues, la tecnología es muy nueva y las personas que están empezando a tomar este camino muchas veces lo hacen experimentando, muchas veces lo hacen viendo a ver qué sucede cuando lo implemento. Puede ser que empiezan a probar en unos ambientes no con tanta información que pueda llegar a alimentar esta IA y, o puede llegar a pasar N cantidad de incidentes, ¿no? El 95% de la inteligencia artificial generativa no logran el ROI adecuado. En algunas empresas lo que hacen es, eh, ponte a hacerte un proyecto, le dicen a la persona de sistemas que llegan a contratar para trabajar los productos Microsoft, le dicen, oye, pues, hazte un agente, vamos a invertir lo mínimo, y aún así que invierten lo mínimo no llegan a tener un retorno de la inversión adecuado, porque no se lo están tomando
tan a pecho, no se lo están tomando tan en serio, ¿no? Al final puede llegar a ser que estos proyectos de inteligencia artificial ahorita estén hasta el final de todos los proyectos que se tienen en la empresa, ¿no? Es primero hay que cumplir con todos estos proyectos que son lo más importante y al final si te queda tiempo, pues inténtale con la parte de la inteligencia artificial de Copilot. Al fin y al cabo ahí la tenemos instalada y podemos luego empezar a trabajarla, ¿no? Por favor, ahorita la siguiente. Un ejemplo con IANSA, se generaron 46 casos de uso, los cuales se propusieron para el área solamente de finanzas, los famosos RPAs, que son Robotic Process Automatization. Estos se generaron una serie de reglas predefinidas, se extrajo la información, por ejemplo, en el caso facturas, de ahí las facturas se mandan a un Excel para poderlo trabajar con la gente de Conta. Se mandaron las alertas, se implementaron alertas con ellos. Entre los 46 casos que se trabajaron para el área de finanzas, ¿no? También se hicieron generación de conciliaciones, entre otras, ¿no? Muchas veces es súper fácil implementar diferentes agentes con inteligencia artificial para las áreas de finanzas. Sobre todo son unos quick wins muy fáciles de implementar. Estos 46 casos ayudaron, bueno, algunos no se implementaron, pero la mayoría sí, les ayudaron al área de finanzas a poder estabilizar controles, poder generar conciliaciones más rápidas, les ayudaron a que el tiempo de los cierres, por ejemplo, los cierres los cierres mensuales, anuales, etcétera, 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 se lograron implementar haciendo que la IA les ayudara para que todos estos procesos se optimizaran e hicieran que el equipo fuera más eficiente, ¿no? Muchas veces esta eficiencia para la gente de finanzas se convierte en horas de sueño, ¿no? Porque hay algunos que son cierres de mes y pues, realmente salen hasta las 2 3 de la mañana haciendo conciliaciones, haciendo análisis de las facturas, que todo cuadre, etcétera, 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 ¿no? Con los agentes de inteligencia artificial, el que se le agregaron, logramos hacer una gran capacidad para que estas personas lo hicieran en tiempo récord estos cierres, ¿no? Siguiente, Laurita, porfa. Pero, ¿qué uso? ¿No? Decimos, wow, queremos hacer inteligencia artificial, queremos usar inteligencia artificial, pero ¿qué uso? ¿Cuándo la uso? ¿No? Ahorita hay una boga de empresas, me ha tocado que me buscan y me dicen, oye, es que la empresa me dice que tengo que empezar a trabajar con la IA. Y qué proyecto hago, qué les ofrezco, qué ofrezco, qué digo que hago, ¿no? Hay algunas empresas que a nivel institucional hasta hacen concursos, ¿no? Dicen, oigan, tenemos esta infraestructura que ya viene preestablecida con Microsoft, díganme, vamos a hacer un concurso y el que haga la solución con mayor impacto o que sea la que genere mayor beneficio para la empresa, hasta he escuchado que les dan vacaciones, ¿no? Les dicen, les vamos a dar 3 días de vacaciones, 4 días, ¿no? Pero vamos a ver, la IA no es una herramienta que se tiene que manejar aislada, ¿no? En muchas lo que le decía yo a unos compañeros es que cuando muchas veces hablamos de IA, la gente piensa, puedo hacer mi foto con que estoy arriba de un unicornio brincando el arco iris, ¿no? Pero no, aquí hay que considerar que es una herramienta que genera capacidades para que la empresa, para que los empleados puedan llegar a impulsar estas capacidades, ¿no? Tenemos un problema de negocio. Estos problemas de negocio tenemos que primero preguntarnos, ¿procesan datos no estructurados? Si nuestra respuesta es no, pues podemos hacer un proceso repetitivo en el cual podemos usar un RPA, el cual automatiza esos procesos repetitivos
y nos puede ayudar a hacer, por medio de matemáticas simples, explotar las soluciones, ¿no? Por ejemplo, hazme un reporte en el cual me presentes todas las ventas por día, separadas, y hazme una gráfica para que yo lo presente a la dirección, ¿no? Eso, si se dan cuenta, es un proceso que le pedimos con matemáticas simples, y la generación de la gráfica es un proceso que lo podemos hacer en Excel, pero aquí pues nos puede ayudar la IA mediante estos RPAs para automatizarlo, ¿no? Por ejemplo, al inicio de la semana, todos los lunes a las 9 de la mañana, queremos tener el reporte Juanito, Pedrito y Menganito. Los queremos tener el reporte en nuestro correo electrónico, donde podamos analizar hacia dónde vamos y qué es lo que vamos a trabajar esta semana. Eso se puede tener muy sencillamente para ir ordenando, ir generando agenda, ir generando alcances de qué es lo que queremos hacer a la semana, ¿no? Si se dan cuenta, ya nos ayuda como un tipo de agenda más enfocada a las funciones que tenemos que hacer, encaminada a indicarnos las principales actividades que tenemos que focalizarnos para los primeros días, ¿no? Es un ejemplo muy, muy sencillo. Si son procesos complejos que necesitan generar un pronóstico, podemos usar un Machine Learning. Ejemplo, una tienda departamental, la cual genera sus reportes, y nos damos cuenta que, por ejemplo, aquí en México la Semana Santa son por lo regular vacaciones, y en las tiendas departamentales, cuando justamente te acercas a Semana Santa, te empieza a generar reportes de que va a haber incremento de ventas de trajes de baño, casas de campaña, porque pues la gente se va de vacaciones y necesita trajes de baño, necesita casas de campaña, necesita equipo de acampar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el Machine Learning va aprendiendo año con año cómo se está moviendo estos compra de productos, ¿no? Y de repente genera estructuras en donde genera pronósticos, donde dice que vamos a tener mayor venta de esos artículos durante estos meses, y lo que hace es notificar, avisar, dar un aviso a las personas, a los encargados, para que para esos meses su stock de inventarios de esos productos no estén por debajo de X cantidad de productos, para poder cumplir con la demanda, ¿no? Caso de Navidad, el caso de Halloween, el Día de Muertos, los productos que son específicos para esa temporada pueden generar esos pronósticos de ventas, dependiendo de las ventas de años atrás que se han podido llegar a tener, ¿no? Entonces, de ahí vamos a la parte de datos no estructurados. Si tenemos datos no estructurados, el, necesitamos que se haga un pronóstico, que se haga la creación de nuevos datos, y ya ahí decidimos si el pronóstico se tiene que hacer. Tenemos que hacer clasificaciones de textos, imágenes, etcétera, etcétera, etcétera. Ya podemos tener una complejidad, y dependiendo de esa complejidad podemos usar un deep, deep learning, que es un proceso en el cual se echa un clavado al interior de todos los datos y genera estos reportes, o esta creación de información, ¿no? Y también, si necesitamos que la IA cree, podemos utilizar una IA generativa, la cual puede generar procesos para, para dar de alta productos, dar de alta compras, dar de alta, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, se acerca la parte regresando al ejemplo de Semana Santa, de las vacaciones, y se incrementan los trajes de baño, entonces automáticamente la IA generativa puede meter una orden de compra, una orden de requisición, para incrementar ese stock a X cantidad, dependiendo el pronóstico que tengamos de años pasados, ¿no? Si ve la IA que tenemos un inventario bajo, la puede llegar a requerir para poder tener la capacidad instalada para poder atender a todos los clientes, ¿no? Ese es un ejemplo muy básico, ¿no? Siguiente, Laurita, por favor. Principales fallas en los proyectos de IA. Se tienen, como todo buen proyecto, se tienen riesgos
inherentes al proyecto que se vaya a generar, donde la mayor parte hemos observado que cuando nos dicen, oye, Alfa, oye, Aldo, fíjate que intentamos hacer este proyecto con IA y al estar haciéndolo en nuestro ambiente controlado, funcionaba súper bien. Nada más fue que lo movimos a producción y ¡pum! Todo se vació, todo se desordenó, ¿no? Uno de los principales riesgos es la falta de entrenamiento con datos productivos o en la vida real que podamos llegar a tener, ¿no? Hay veces que los ambientes de producción o preproducción manejan una información X y los ambientes de pruebas manejan información donde se presentan solamente los happy problems, ¿no? Realmente todo controlado, todo manejado, y si no cuadra, pues le mueves y ya cuadró, ¿no? Entonces, lo principal es que no se está generando estos entrenamientos en ambientes con información de producción, ¿no? No les voy a decir que lo metan directamente a producción para hacer las primeras pruebas iniciales, pero intenten trabajarlo con una copia lo más certero posible a lo que tenemos en producción. Falta de datos reales y desordenados, estos son los principales fallas. Fíjense que hasta se puede generar el ordenamiento de los datos, pero ya tendría que ser un proceso previo a toda la parte del proyecto general de IA, ¿no? Desarrollo erróneo de APIs. Tenemos que la generación del código muchas veces podemos quedarnos cortos, quedarnos muy largos. Ejemplo, hay algunas veces que podemos hacer que la IA, bueno, no algunas veces, sí se puede hacer que se conecte a un SharePoint y de este SharePoint jale la información, ¿no? Pero si nos damos cuenta de que la API fue desarrollada de manera incorrecta y está apuntando a otro SharePoint, pelas, ¿no? Muchas veces puede llegar a pasar eso. Y ahorita dirán, "Ay, estás exagerando, Aldo". No, es muy común de lo que ustedes se imaginan, ¿no? De repente, oye, es que me está entregando pura basura la inteligencia. Pues sí, pero ¿para dónde lo tienes apuntando o para dónde o cómo tienes desarrollada tu API, ¿no? Falta de pruebas de rendimiento de las APIs. Igual tenemos un ambiente de desarrollo y en ese ambiente de desarrollo pues solamente se conectan tres personas, pero al momento que liberamos a producción, entonces nos damos cuenta de que pues, realmente no teníamos la capacidad instalada y ¡pum! Truena de volada, ¿no? Hicimos un proyecto con una entidad de crédito aquí en México, donde la IA lo que hacía era presentarle al asesor, era un asesor de crédito, y este asesor de crédito le iba preguntando cosas del cliente y el asesor va metiendo las cosas del cliente, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que funcionaba súper bien cuando nosotros, este asesor de crédito virtual interactuaba un humano. Entonces, cuando se manda a producción este agente de inteligencia artificial para generar estas altas, truena, tronó. ¿Por qué? Porque no hicimos pruebas de rendimiento, no vimos que los APIs respondieran lo suficientemente rápido, ¿no? Un API va a consulta, va a una base de datos, este, modifica, crea el dato y de repente te das cuenta de que pues ya cuando son 2000 personas pidiéndole cosas a la IA, entonces el rendimiento decrece hasta que realmente cae la inteligencia artificial, ¿no? Tenemos falta de pruebas en entornos reales, que es mucho lo que les he estado platicando. Falta de loops, ya acabé, vamos a actualizarlo, vamos a ver cómo está moviéndose la información, vamos a ver el crecimiento asimilado de la data y entonces vamos generando estos loops para poder asegurar unos tipos loops de mantenimiento para poder asegurar el correcto funcionamiento de nuestros agentes que tengamos implementados. La retroalimentación.
durante la fase de puesta en marcha es importantísimo, importantísimo, porque de esta manera podemos identificar qué puntos de mejora se pueden llegar a tener y hacia dónde queremos que se encamine toda la parte del Machine Learning que se le implemente a la IA, ¿no? Estos loops donde son interminables, pero tenemos que saber en qué momento saltarlos y poder hacer la retroalimentación adecuada de lo que estamos teniendo, ¿no? Tenemos acá varias empresas que hemos detectado, porque muchas veces observamos, nos dicen, oye, imagina, ¿has visto la inteligencia que tiene tal empresa? A ver, vamos a ver, nos metemos nada más a probarla y nos damos cuenta que la inteligencia se convierte en un ciclo donde el cliente se aburre, se molesta y se sale, ¿no? Entonces, en vez de estar generando una experiencia agradable para el cliente, se genera una, es- una experiencia que realmente molesta y hace que los clientes probablemente se quieran mover a otra institución, ¿no? Laurita, por favor, siguiente. Agentes de IA totalmente autónomos contra conversacionales. Se van a tener estos dos tipos de agentes, ¿no? Los que son totalmente autónomos, pueden hacer las funciones ya dependiendo del Machine Learning. Llega un cliente, al cliente le pides estas cosas, tomas la información del cliente, das el alta del producto, das de alta el proceso y vámonos a otra cosa, ¿no? O tienes los que son meramente conversacionales, ¿no? Donde te metes a una página, está el chatbot platica, te va dando información básica de la empresa, ¿no? Por ejemplo, una labor de ventas, te va diciendo, sí, aquí presentamos a 12 meses nuestro contrato, te salen tanto, tienes derecho a estas cosas, y te va platicando todo el agente lo que está generando, ¿no? Niveles de autonomía, tenemos en los totalmente autónomos un nivel de autonomía muy alto, donde se mueven de forma independiente, pueden planear, ejecutar y optimizar sin ayuda de las personas, ¿no? También los agentes tienen, los de conversacionales manejan la parte moderada de autonomía, tienen que ser reactivos, tienen que esperar a que alguien les haga una acción, ¿no? Que alguien les dé un clic, que alguien pregunte sobre algo, ¿no? Debe de haber algo que los ejecute, algo que genere el trigger para poder trabajarlos, ¿no? Los que son totalmente autónomos, una complejidad. mm, Aquí lo pone que son complejas, que pueden generar varios pasos. Sí, son complejas, pero más adelante vamos a ver que la estrategia nos recomienda que no las hagamos tan complejas, ¿no? Que las hagamos un poquito más, tranquilas. Pero aquí podemos, en general, como la comparativa con los conversacionales, los conversacionales solamente gestionan, hacen estructuras, tú ya tienes tus cuestionarios de las fax, de tus preguntas frecuentes, y ellos solamente pueden llegar a entregarte información y hasta ahí quedan, ¿no? Por ejemplo, ya les dije los de ventas. Pero vamos a seguir un poquito más adelante. La parte de la integración. En la integración, los totalmente autónomos pueden tener una integración que no nos demos cuenta realmente cuando estamos moviéndonos entre diferentes entornos, ¿no? Podemos llegar a tener que la gente se conecta a una base de datos de Oracle, se conecta a una base de datos de SQL y la información le esté jalando y automáticamente esté generando información, ¿no? ¿Es, es fácil de hacerlo? No tanto. ¿Es correcto hacerlo? Sí, sí es correcto. Si la empresa lo necesita, se hace, pero siempre existe la parte de el pequeño error que se pueda manejar por brincar en diferentes tecnologías, pero sin embargo, conforme se va generando la interacción y el machine learning, estos agentes totalmente autónomos
pueden llegar a hacer flujos de trabajo que de manera autónoma pueden entregar los resultados, ¿no? Tenemos los agentes conversacionales donde se integran principalmente con interfaces de comunicación, sistemas backend seleccionados y estos son más cuadrados, ¿no? Realmente es, si no lo has puesto, ellos no te lo pueden generar, ¿no? Lo que hay es lo que te presenta el agente, ¿no? Entonces, por lo regular, no se salen de esa estructura y si se dan cuenta son más estáticos, son más cuadrados, no tienes la capacidad de que puedan interactuar de manera más inteligente con el cliente, ¿no? Laurita, gracias, porfa. Laurita, yo hablo como Merolico. Por favor, si ves que me estoy deteniendo, pícame las costillas para que avancemos, ¿no? Tranquilo. Gestionar el proceso de la adopción de IA. Es muy importante que lleguemos al punto donde sepamos que las IAs están ya es una realidad en las empresas. Ya tienen que ser una realidad en nuestra vida cotidiana, que ya lo es, ¿no? ¿Cuántos no trabajamos ya con la famosa Alexa, con los famosos Gemini, con el super mega famosísimo Copilot, ¿no? Que no es por hablar bien hablar mal de las demás, pero todas son muy funcionales y todas nos sirven bastante bien, ¿no? La inteligencia artificial que maneja un Google Maps, la inteligencia que maneja eh, el mismo, los teléfonos inteligentes que tenemos, ¿no? Pero ¿cómo podemos gestionar este proceso de adopción? No solo en nuestros teléfonos o en nuestra vida diaria, sino a nivel corporativo, ¿no? A nivel empresarial, donde tenemos donde si no funciona bien la inteligencia artificial, no nos perdemos en la carretera o no dejamos de poder marcarle bien a nuestra abuelita, ¿no? Sino que puede llegar a haber hasta pérdidas económicas o puede llegar a haber pérdidas de opciones que tengamos, ¿no? Una opción de una venta, una opción de una compra, etcétera, 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 ¿no? Primero, nosotros recomendamos comenzar por lo más sencillo, proyectos pequeños, los famosos quick wins, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo de manera pequeña, de manera rápida, que me pueda gestionar un incremento o una mejora notable a como lo estaba haciendo anteriormente? Identifica tus procesos de alta carga en donde la IA pueda ayudar. Por ejemplo, identifícame los patrones, detectar lo que podría generar alguna excepción, ¿no? Por ejemplo, regresamos a este ciclo donde dábamos el alta de un crédito en una institución financiera y digamos que la IA puede identificar qué patrones puede hacer un riesgo el otorgar el crédito al cliente, ¿no? Si detectamos que el cliente pues, no ha tenido trabajo en varios años, pues obviamente va a poder detectar ese patrón y decir, bueno, pues todos los que me han dicho que no tienen trabajo, pues obviamente a los 3, 4 meses el crédito ya se encuentra en cartera vencida, ¿no? Entonces, esa tendencia, ese patrón puede marcar la diferencia de que cuando se esté dando el crédito diga, oye, cuidado, esta persona no tiene trabajo y puede ser que se vuelva moroso rápidamente, ¿no? Dependiendo de estos patrones. Los chatbots, bien sabemos que 24/7 tú te metes a la página y le das clic al chatbot y le preguntas. Hay chatbots que fácilmente te pueden generar un contrato, te pueden generar un análisis de las necesidades que tú tienes. ¿Quién no ha hecho una contratación de un servicio de internet mediante un chatbot en donde te metes y te dice, oye, ¿de cuántos pisos es tu casa? Ah, entonces vas a necesitar repetidores. ¿De cuánto es el servicio que tú quieres? ¿Cuántos megas quieres? Etcétera, ¿no? Y dependiendo de esas respuestas que tú les vayas dando, el chatbot te puede indicar una
cotización del servicio que tú necesites, ¿no? Acelerar resúmenes, análisis de tareas, esto es facilísimo, ¿no? Que te digan, oye, es que fíjate que cada 15 vamos a tener una reunión mensual en donde necesitamos tener esta información para la reunión. Entonces tú puedes acelerar, puedes generar un chatbot en donde, o generarte un agente, el cual tú le digas de esta carpeta de SharePoint, toman la información y tú le puedes decir a las personas que alimentan esa carpeta que antes de tal fecha debe de estar la información ahí puesta. Entonces, la gente toma, procesa y te entrega tus resultados. Entonces, hay veces que estos análisis tardaban años. O sea, su servidor llegó a trabajar en alguna institución financiera de las grandotototas aquí en México y me tocaba hacer el análisis de las compras de tiempo aire de celular al interior del aplicativo. Y entonces el meterte a las diferentes empresas que venden este tipo de servicios, por ejemplo, aquí en México está Movistar, que también me imagino que en todos lados aquí también está, en Telcel, y todas esas empresas tenías que meterte a un portal donde jalabas la información de cada uno de ellos, lo manejabas a un Excelito, eso se lo estoy hablando hace 10 años. Y de ahí tenía yo que generar gráficas, tenía que generar análisis, las modas, etcétera, etcétera, etcétera. Y me tardaba 3, 4 días. Y eso que me considero que tengo un nivel intermedio de uso del famoso Excel y me tardaba 3 días en consolidar toda esa información. Ahorita yo me pongo a pensar y digo, híjole, con el conocimiento que traigo de IA, yo creo que estos análisis que en ese momento me tardaba 3 días, los podía haber tenido en minutos, en mi correo electrónico y con todo, y encaminado a todas las personas. Entonces, si se dan cuenta, son quick wins que podemos estar haciendo día a día, que pueden ayudar a que esos pequeños procesos que generamos puedan ser más rápidos y más eficientes, ¿no? Asegúrase de la capacidad interna de la IA. Necesita, es necesario tomar cursos, sí, tómense cursos. Son fáciles, por ejemplo, los de Copilot, los puedes tener en internet, los puedes descargar, los puedes estar consultando y de ahí puedes hacer pruebas, ¿no? Con esos cursos que tú puedes hacer, pero sí se recomienda que haya alguien que se especifique, que se encamine, que se dirija a tener estos conocimientos para que pueda llegar a tomar ese procesamiento de datos que queremos, a donde queremos llegar, ¿no? Obviamente, en paralelo, tenemos que trabajar con el área de seguridad. Hay empresas que no las tienen, sino que la misma persona que se dedica, son empresas pequeñas, pero hay empresas muy grandes donde la seguridad tiene que ser el primer foco que tenemos que tocar por cuestiones de que los agentes se deben de restringir en los alcances que puedan llegar a tener, ¿no? Entonces, si ya tenemos la seguridad donde se limita el acceso a los agentes, se clasifica la información de forma adecuada y se hace el monitoreo de estos datos, del uso de estos datos, realmente puntos donde la intervención humana sean muy claros y digan, Dios mío, fíjate que la gente que hice aquí jala información de una carpeta de alta dirección, donde esa información es clasificada y no debe de salir ni siquiera de la computadora de tal persona, ¿no? Entonces, esos son los detalles que debemos de empezar a gestionar en paralelo para evitar que hayan esos tipos de fugas de información. Porfa, Laurita. Matriz de riesgo y velocidad. A mayor riesgo, se puede llegar a tener una velocidad más lenta o sea, una velocidad más rápida, ¿no? Mientras el riesgo es más bajo, pues realmente podemos tener un monitoreo más automatizado y la ejecución por bots. Podemos dejar a los procesos de manera automatizada funcionando y realmente nada más estar monitoreando los resultados que nos dan presentando.
donde clasifican los siguientes procesos. Digamos, la solvencia crediticia del cliente lo podemos manejar en un riesgo alto porque estamos manejando información confidencial y estamos manejando información, por ejemplo, aquí en México es le llaman, es la Ley Federal de Protección de Datos, se pertenece a los particulares. Increíble, qué bonito nombre. Nos maneja que la información de solvencia crediticia de un cliente es de alto riesgo, ¿no? Y debe de tener alta seguridad, pero obviamente la velocidad que puede llegar a manejar el bot o el agente, tenemos que monitorizarlo lo más estrecho posible para evitar cualquier tipo de cosas, ¿no? Preparar reuniones, a diferencia de esta actividad, pues realmente tenemos que hacer este análisis de riesgo para verificar qué tan rápido puede llegar a hacerse el trabajo que se tiene de estos agentes, ¿no? Ejemplo, lleguemos a la parte de la solvencia crediticia. Si se puede hacer, se tiene un alto riesgo, pero se maneja la información con mucha velocidad, puede llegar a caer o que no se haya hecho el análisis lo correcto de a dónde tiene que llegar esta información, ¿no? Por ejemplo, recomendaciones de productos generados por IA. ¿Quién no ha hecho el meterse a Copilot y decirle, oye, Copilot, quiero un teléfono Samsung, pero dime cuáles son los que se parecen a este modelo y qué diferencias tienen? Entonces, estas recomendaciones de productos pueden llegar a ser importantes para las personas, pero no para los productores, ¿no? Entonces, a lo mejor, este, estas recomendaciones deben de acercarse o deben de ser de manera adecuada para evitar movimientos de mercado no aceptados, ¿no? Igual con los medicamentos. ¿Quién no se ha metido a internet a consultar una medicina, ¿no? ¿Quién no se ha metido a internet a verificar el por qué sienten cosas raras al tomarse una pastillita, ¿no? Entonces, todos este tipo de matrices de riesgos para indicar qué es lo que pasaría si mi información se presenta de manera tan fácil para las personas, ¿no? Monitoreo de transacciones bursátiles, si se dan cuenta, son operaciones de alto riesgo, donde pues realmente pueden generar una ganancia o una pérdida a la persona que está implementando estos tipos de agentes, ¿no? Siguiente, Laurita, porfa. Más allá de la productividad personal, ¿dónde Copilot crea un valor? Valor a través de la automatización de agentes. Tenemos beneficios clave, la precisión, ¿no? ¿Quién no ha tenido el clásico asistente personal, un ser humano que va acabando la universidad y de repente nos damos cuenta de que es muy proactivo, pero su precisión es malísima, ¿no? Le pides un reporte, te lo entrega rapidísimo, pero las cifras por lo general siempre están mal, ¿no? Digo, no voy en contra de estas personas, pero el agente lo que te va a dar es una precisión increíble, ¿no? Tú tienes ya todo precargado y te hace comparaciones de diferentes documentos y te identifica coincidencias y lo que se te vaya ocurriendo de más para que puedas llegar a hacer la toma de decisiones la más acertada posible, ¿no? Eficiente, hace las cosas rápido, ahorras en tiempo al realizar este tipo de investigaciones en web y pueden llegar a ser investigaciones web muy complejas y los agentes te lo hacen de manera rápida y de manera eficiente en el momento que se los llegas a pedir. Atención al cliente, el soporte que dan al cliente puede llegar a ser muy, muy eficiente. Créanme, por ejemplo, aquí en México vimos un agente que atiende en una aseguradora a los clientes que tienen algún accidente. Entonces, el agente atiende por teléfono al cliente y el agente va viendo hasta la temperatura de cómo se va encaminando la plática para poder tranquilizar al cliente, acelerar el proceso del envío de alguna grúa, de
de algún ambulancia, de atención médica, etcétera, etcétera, etcétera. Y la gente siempre va a estar de manera relajada y dependiendo de lo que está pasando, va a darle el soporte al cliente lo más acertado posible, ¿no? Muchas veces nos platicaban esta aseguradora de que la persona que estaba al teléfono recibiendo la llamada podía llegar a tener algún accidente muy grave y la persona se ponía nerviosa y se pasmaba, ¿no? Y se bloqueaba y el cliente necesitaba una atención rápida, necesitaba una atención certera y el cuate ya bloqueado porque pues realmente le estaban diciendo que había un accidente y necesitaban muchas ambulancias, ¿no? Entonces, con los agentes que se tienen preestablecidos, esto ya no pasa y se puede llegar a tener una respuesta muy acertada por parte de estos agentes con inteligencia artificial, ¿no? Siguiente, Laurita, por favor. De responder a actuar. ¿No? Hay agentes, y de hecho esa es una premisa muy grande que se tiene a nivel empresarial, ¿no? Muchas veces te dicen, no, 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 los agentes de IA solamente me van a responder información que yo quiero y me van a trabajar reportitos y si bien me van a decir que los análisis de los productos, ¿no? Pues ahorita tenemos esa necesidad de que también una vez de que te respondan, actúen, ¿no? El verdadero valor ya de la IA se da cuando de tener la información, empezar a generar los procesos para que se vuelvan parte del ambiente productivo empresarial, ¿no? Tenemos las generaciones de textos, obviamente generaciones de correos electrónicos, generaciones de recomendaciones para los clientes, los famosos LLMs, tenemos los RAG, responder con conocimiento, ¿no? O sea, esto lo he visto yo en muchas universidades donde ya el alumno se acerca, hace consultas directamente a la famosa biblioteca, que ya ahorita de biblioteca no tienen nada, y la gente toma la pregunta del alumno y hasta le puede llegar a generar una presentación de una clase estructurada con todo el conocimiento que se tiene de ese tema, ¿no? Lo mismo se puede hacer en una empresa donde por medio de un RAG podemos tener la capacitación de nuestro personal, ¿no? Y el RAG va presentándole la información a nuestro personal y si nuestro personal en ese momento tiene una duda, le preguntan y tienen la capacidad de detenerse y dar una respuesta a la persona que en ese momento este, lo está requiriendo, ¿no? Agentes que generan las tareas, ¿no? Ya no solamente, regresando a lo de la institución crediticia, ya no solamente este agente me va a indicar la metodología de la financiera para poder atender al cliente, sino que ya me va a generar el alta del cliente con la información que el cliente me va presentando. Es como cuando el cliente llega ya con su carpetita y le dices, oye, una credencial, aquí está la credencial. Oye, que tu constancia de nacimiento, aquí está la constancia de nacimiento. Una constancia de domicilio, aquí está la constancia de domicilio. Ahora el cliente va a presentarlo de manera digital y el agente va a generar el proceso de solicitud de crédito, ¿no? Es muy común ahorita también tener los famosos MCPs, que son conexiones ya a gobiernos en donde se hace una comunicación integral para que el cliente pueda llegar a tener acceso a cantidades grandes de información, pero esto es ya un mundo ideal donde tengamos conexiones neuronales y podamos manejar todos estos agentes de manera automatizada, ¿sale? Laurita, siguiente, porfa. En Copilot Studio se pueden crear los agentes con poco código, pero sin código, que es la famosa parte de donde tú puedes llegar a meterte
a configurar la gente directamente con cuestionarios en donde le puedes decir que se conecte a una carpeta específica, que te genere un resultado, que si tienes Dynamics, que se conecte a Dynamics y te genere reportes, que se le mande la información a las demás personas, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos eh, lo que es esta consola donde ustedes se pueden llegar a meter. De hecho, si tienen el Copilot Studio contratado o si lo tienen asignado a su cuenta, se pueden meter a este panel en el cual la generación de un agente es bastante fácil, ¿no? Realmente dándole clic solamente a lo que te va pidiendo cada uno de los agentes, tú puedes generar un quick win en tu empresa de manera acertada, ¿no? Les recomiendo que se metan a jugar con él. Realmente es una herramienta que si le llegan a entender bastante bien, es muy funcional. ¿Sale? Siguiente. Camino a la escala. Se requieren decisiones para expandir. Agentes IA de las herramientas a la infraestructura organizacional. ¿Qué se recomienda primero? Primero, recomendamos coordinar la inteligencia de forma autónoma total. Sí, pero de manera paulatina, ¿no? Crear agentes con valor, consolidando el contexto de todos los sistemas. Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero eh, necesitamos ir implementando, primero saber qué es lo que queremos, qué se va a tener que conservar, el control que se va a manejar, etcétera, ¿no? Primero tenemos que ver qué es lo que nos puede llegar a funcionar para nuestra empresa, pero no puede servir para nuestros clientes, qué nos puede servir para nuestros inversionistas, ¿no? De ahí tenemos que trazar la línea. De ahí hay una línea donde tenemos que trazar de confianza, tenemos que indicar cuál es el impacto que podamos llegar a tener, hacer estos análisis del riesgo que podamos llegar a manejar y de las decisiones que se puedan llegar a tomar con la ayuda de estos agentes. No debemos de dejar que el juicio de la inteligencia artificial sea único y sea la última palabra, ¿no? Debe de haber una persona la cual valide, la cual certifique, la cual se meta a validar de inicio y de arranque estos datos que está presentando la IA. ¿Qué se recomienda? Pues vámonos primero a un añito. En este añito vamos a generar un modelo híbrido, el cual en casa podamos estar haciendo procesos básicos, procesos pequeños, procesos de bajo riesgo y si se requiere escalar, busquemos un partner en el cual nos genere la arquitectura necesaria para que podamos tener agentes con mayor capacidad de respuesta o con mayor manejo de información, ¿no? Que nos puedan generar un machine learning suficientemente fuerte como para poder cumplir con marcos regulatorios, genere seguridad en lo que estamos manejando e integre todas las soluciones que se tienen al interior de la empresa. El que nosotros de arranque hagamos un proyecto muy grande de inteligencia artificial puede llegar a ser peligroso, donde el governance suele ser un riesgo real, ¿no? ¿Por qué voy con esto del governance? Porque si nosotros no indicamos la línea y en los límites que puede llegar a tener la información, imagínense que de una programación mala que se llegue a hacer, de repente nos demos cuenta que el governance, la información, el governance nos lo saltamos sin querer y de pronto la información de la empresa es pública para todos, ¿no? Entonces, los agentes van a procesar lo que nosotros le implementemos. Los partners pueden ayudarnos con la experiencia que se maneja, que se tiene, con la finalidad de que podamos poner esos límites para que los agentes no se metan más o no presenten más de lo que no deben. Debemos de manejar los registros de auditoría y generar un proceso de observar, recomendar y actuar.
Yo observo que está pasando esto, yo recomiendo que se tiene que hacer esto y actuemos para generar las soluciones con la parte del governance. De ahí se mide el valor, qué tanto estoy ahorrando en tiempo, cuánto estoy generando de retorno de inversión, qué tan buena imagen estoy dando a mis clientes. Todo eso se puede llegar a medir, ¿no? Y a cuantificar con respecto a los ejercicios anteriores, qué es lo que nos puede ayudar la IA. Y obviamente tener una propuesta a largo plazo. ¿Sale? Entonces, a lo mejor comenzamos con unos procesos muy sencillos a un año, pero a largo plazo vamos a considerar que tengamos procesos robustos y bien establecidos con IA, la cual nos ayude a generar mayor solvencia a la empresa, ¿no? Siguiente, Laurita, por favor. Núcleo Amalia. Tenemos Amalia. Últimamente en Alpha People hemos estado trabajando con Amalia. Amalia es una solución que se ha estado trabajando por parte de nuestro equipo técnico. Ella es le llamamos la puerta de entrada a la hiperautomatización. Amalia no solamente es meter un chat, sino es poder platicar con un avatar, tener esta conversación directamente con la IA, la cual nos ayuda a tener que estructurar nuestros requerimientos a nivel mental primero para podérselos platicar a ella. Amalia acelera la adopción porque al final es como si tú estuvieras platicando con otra persona. Se diseñó para entornos empresariales con Azure IA Foundry. El MCP entra con ID, lo cual garantiza que va a haber seguridad en entornos Microsoft, control de identidades, implementación escalable. Amalia tiene la capacidad de detectar a los usuarios y detectar las operaciones a nivel base de datos de todo lo que le vayamos pidiendo. ¿Sí? Siguiendo con la presentación. Si quieren ver el demo de Amalia, les recomiendo que escaneen el código QR. Les mandamos con todo gusto el demo de Amalia para que ustedes lo puedan ver, lo puedan ejecutar y se den cuenta de que ya la hiperautomatización es toda una realidad últimamente ya con los agentes, ¿no? Y lo que más importa. Conclusiones clave, señores. Tenemos la parte de que este, detecten la estrategia de IA, generen una estrategia de inteligencia artificial y prueben con sus procesos de negocio con datos reales. Generen estos agentes de manera, si quieren, aislada, pero prueben, hagan pruebas, revisen cómo está toda la parte de la IA, no se queden afuera. Las personas, ahorita todo lo que genera la IA puede llegar a ser una, un modelo de negocio, puede llegar a ser una actividad productiva, puede llegar a ser de mucha importancia para cualquier institución, ¿no? Empiecen para seguir los quick wins, los puntos fáciles de corregir, de arreglar con una IA, qué es lo que puedo yo trabajar con ello, qué puedo manejar de manera sencilla y que no me genere tanto riesgo. Ya si su estrategia de proyectos de inteligencia artificial es más grande, elijan un proveedor de soluciones empresariales eh, para hacer implementaciones complejas, ¿no? Si yo quiero ya, por ejemplo, el de los créditos, mm, tienen que buscar a un proveedor el cual les ayude. Digo, se pueden lanzar ustedes para hacerlo de manera in-house, pero realmente los riesgos pueden llegar a ser bastantes por motivos de que se están generando pruebas con esta IA, ¿no? Les recomiendo que se acerquen, pregunten, documentense antes de generar estos procesos complejos que puede llegar a ser punto de fuga de datos, ¿no? Tengan mucho cuidado en esta parte. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos, Laurita? Perfecto.
Listo. Estamos un poquito pasados de tiempo. Mientras leo un par de preguntas que hay en el chat que podemos responder rápidamente, les dejo aquí el código de la encuesta, también se los dejé en el chat. La idea es que la primera parte es para los que quieren pedir a Amalia. Se los podemos enviar el video como con la demo del correo electrónico para que vean un poco más de lo que Aldo les estaba contando y también que nos cuenten un poquito sobre qué les pareció el webinar y qué otros temas quisieran ver en otras oportunidades. En el chat vi como dos preguntas como puntuales que podemos aprovechar en un minutico. Tengo una aplicación en Informix de almacén e inventarios. ¿Cómo puede ayudar Copilot para mejorar mi proceso? Informix es bastante interesante. La base de datos que maneja Informix es algo de museo. Realmente ya es bastante complicado. Pero las APIs podemos generar unas APIs que traduzcan el formato de la base de datos que tienes y podemos hacer negocio, hacer opciones de negocio para que te puedan ayudar hasta una simple auditoría al Informix, hasta cómo podemos hacer análisis de tus inventarios en cuestiones de existencias. Se puede ayudar bastante, ¿eh? Sí, 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 totalmente implementable, totalmente implementable. Difícil por la tecnología, pero es implementable, ¿vale? Súper. Ahí, Juan Hernando, también leí como tu pregunta siguiente, que también es sobre los cierres contables que toca trabajar 16 hasta 24 horas y que puede hacer la IA un método para acortar estos tiempos o como optimizar los procesos. Nos puedes escribir a info.latam@alfapeople.com y podremos ver cuáles podrían ser los siguientes pasos o qué podrías hacer para optimizar esos dos procesos. Y la última pregunta es cómo podemos gestionar o tener un control de la documentación que tenga información personal de clientes que suben a Copilot u otras IA. Eh, Mira, de inicio se tiene que manejar el governance, ¿no? De inicio debemos de saber cómo y qué información es la más importante que no se tenga que presentar de manera muy accesible para las personas. Hay forma en la cual, por ejemplo, en un SharePoint tú puedes delimitar los accesos a a la información y esto nos ayuda a que Copilot u otras IAs que se están trabajando a nivel empresarial no tengan acceso a estas. Hay veces que muchas personas, de hecho, hasta en una computadora personal, tú tienes tu información. Díganme, ¿quién en la vida se mete a su computadora y revisa del tipo de información que guarda en su disco duro, ¿no? Nadie en la vida dice, esto es confidencial y lo guardo en una carpeta con contraseña, ¿no? Nadie en la vida, ¿no? Pero cuando tú empiezas a trabajar con estas IAs, te das cuenta que la información que tienes en tu máquina es la que se va a subir. O la información, a veces no tenemos esa información clasificada, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? De inicio y de arranque, los agentes deben de ser delimitados, los agentes deben de ser estructurados por una persona adecuada y no permitir que la información que se esté generando con Copilot o con otras IAs salga de tu computadora. Tan, tan. Ya después puedes manejarlo ya de manera interna con un área de seguridad de la información, con un área de governance, la cual le puedes pedir que te ayuden a delimitar esas líneas de forma tecnológica donde puedas tener tú estas restricciones, ¿no? El problema es que Verá. cuando pones esas restricciones, la gente luego dice y que la empresa me está manipulando, ¿no? Tienes que ahí romper una brecha importante en tu empresa. Que sí. Bueno, no tengo más preguntas en el chat. Recuerden que nos pueden escribir a info.latam@alfapeople.com. Em, Ahorita ya no tenemos tiempo, pero Benjamín, te escribo por correo electrónico la pregunta que nos dejaste en el chat. Les agradezco a todos y a todas por su participación. Aldo, muchas gracias por tu tiempo y por compartir con nosotros tu conocimiento. Los esperamos en una próxima ocasión. Muchas gracias y que tengan un buen día. Gustazo, que tengan muy buen día todos.